Buenas, buenas. Martes 18 de junio del 2024 se cumplen 681 días del gobierno del cambio y aquí estamos de vuelta, después de 2 días de ausencia, el domingo y ayer lunes. El domingo me fui a hacer el voluntariado que hago normalmente, precisamente pues los días domingo. Antes era los sábados, pero ahora lo estoy haciendo los domingos. Y ayer lunes me fui a Uberiar. Uberiar, pues a trabajar con Uber. Sí, aquí un amigo, antes he contado, en videos anteriores he contado, algo que hago en ocasiones también. Un amigo tiene un carro, se compró un carro, se metió en ese crédito para pagar la licencia que se debe pagar aquí para poder trabajar con Uber y aparte pues comprar el carro que debe tener unas especificaciones y tal. Bueno, el tal fue que me fui a hacer Uber, entonces diciendo lo de Uber dije pues voy a mostrarle a la comunidad qué es lo que yo les pregunto a la gente, ¿sí? A mucha gente que dice y habla de que quieren ir a Colombia. Pues traté de hacer eso, digo traté porque, Ave María, no me imaginé. El tráfico ayer era impresionante, eso no paraba de pitar. Málaga está llena, ya se siente el verano y eso que aún no ha comenzado en forma. Todavía los chicos, los jóvenes no han salido de los colegios, no han salido de las universidades, están en exámenes finales, pero una locura. Entonces no pude hacer la cantidad de testimonios que quería. Aparte se me montaron unos finlandeses borrachos, unos japoneses que vivan entre ellos. Bueno, fue una locura definitivamente. El tráfico paraba y la policía, los taxis, porque aquí te ven Uber y el taxi también te da. Entonces fue bastante complicado, como lo planeé en un principio, no me salieron las cosas bien, pero bueno, logré capturar unos testimonios que pues ahorita al final del video se los mostraré. Entonces, pues sin más, comencemos con lo que quiero transmitirle a todos ustedes por medio de este video. Son varios temas los que vamos a tocar el día de hoy. Espero que les guste la recopilación de noticias que he tratado de agrupar para mostrarles a todos ustedes y pues que sigamos manteniéndonos informados a pesar de la distancia de todo lo que ocurre allá en Colombia. Lo primero, sin duda, ese atentado que sufrió el papá de Francia Márquez. Nosotros por medio de la ventana de comunidad hicimos una pieza gráfica uniéndonos a ese mensaje de solidaridad con nuestra vice, el señor Sigifredo Márquez Trujillo, sufrió un atentado en Jamundí y que gracias a Dios resultó ileso. Eso es uno de los temas porque aparte también hemos visto una grave denuncia que hace el senador Wilson Arias, que después de ese perfilamiento de Alejandro Gaviria, por eso el título del video, pues ha continuado esa serie de amenazas graves, amenazas fuertes en contra de nuestro gran senador Wilson Arias. También hablaremos de reforma de la salud, reforma pensional, una gran defensa de Alejandro Ocampo, que la postea. Gustavo Petro incluso invita a que todos le demos retweet, a que la divulguemos, la gran defensa de Alejandro Ocampo, de esa reforma, de esa transformación al sistema de salud en Colombia. También hablaremos y escucharemos también el porqué también de esa reforma pensional que quieren, incluso por ahí hemos visto que quieren, incluso están mirando la forma de cómo tumbarla. Definitivamente se les tocaron los intereses y eso ya sabemos que no les gusta, ¿no? Qué triste seguir diciendo lo mismo. Es que como se les toca los intereses, entonces no les gusta. Así estábamos. Y eso es una de las cosas que hablaba ayer con varios de las personas con las que se montaron en el carro de Uber. Entonces, pues eso tenemos entonces reforma a la salud, reforma pensional, FECODE, Carolina Corcho también habla, una columna de Carolina Corcho también respecto a toda la situación de FECODE, a toda la mala información también que está sirviendo para atacar al gobierno, ñapitas, en fin, el video va a estar bueno, eso espero que les guste, espero que lo vean hasta el final, porque al final mostraré entonces lo que pasó ayer en la jornada que pensaba hacer con Uber y que bueno, en medio de todo pues no salió mala porque por lo menos 2 testimonios recibí y pude grabar para todos ustedes. Entonces bueno, sin más, comenzamos con la terrible noticia. Nos unimos a ese mensaje de solidaridad a nuestra vicepresidenta Francia Márquez, ese atentado que sufrió su padre. Aquí vamos a ir a RTVC Noticias en un acto de violencia que ha conmocionado al país. El vehículo en el que se desplazaba Sigifredo Márquez Trujillo, padre de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, fue objeto de un ataque armado en el sur del Valle del Cauca. Aquí vemos también en la página de RTVC una imagen con ese disparo, ¿no? Pero según dice el artículo, fueron varios disparos. Los hechos ocurrieron entre las localidades de Timba y Robles, donde el vehículo recibió múltiples impactos de arma de fuego. Por fortuna no se reportaron heridos. Minutos después del incidente, helicópteros de las fuerzas militares fueron desplegados rápidamente en la zona rural de Jamundí para evacuar a Márquez Trujillo hacia Cali, donde se encuentra a salvo. A bordo de estas aeronaves también llegaron más efectivos de las fuerzas militares especiales, quienes están apoyando las operaciones militares contra los grupos criminales que operan en la región. Todo esto lo publica RTVC Noticias.
Francia Márquez se manifiesta también a través de su cuenta de X. Vamos a rescatar ese post que envió ese día. Me duele el corazón que justo en este día hayan atentado contra mi padre. Informo que mi padre junto a mi sobrino de 6 años y los 2 hombres de protección sufrieron un atentado en la vía Suárez-Cali, a la altura de Timba. Afortunadamente salieron ilesos del ataque y se encuentran bien. Manifiesto mi preocupación por la seguridad en el Cauca, Valle del Cauca, en el municipio de Suárez y el corregimiento de La Toma, así como por la seguridad de mi comunidad y de mi familia. Solicito a la Fiscalía abrir las investigaciones pertinentes para establecer estos hechos, al Ministerio de Defensa a tomar las medidas necesarias para fortalecer la presencia de las fuerzas militares y de policía que contribuyan a garantizar la seguridad en el Cauca y el Valle del Cauca. En estos difíciles momentos hago un llamado a toda Colombia a sumar los esfuerzos que sean necesarios para conducir nuestra sociedad a la paz. Si trabajamos en unidad podremos pasar esta página de dolor y violencia. Todos sabemos qué está ocurriendo, todos sabemos la ofensiva que lanzó el gobierno, que lanzó el Ministerio de Defensa contra las fuerzas militares, obviamente, contra ese Estado Mayor Central, en esa zona del país. Se rompió el cese al fuego, se levantó el cese al fuego, ellos no cumplieron, pues el gobierno toma la decisión de no más cese al fuego y ofensiva militar. ¿Atacando qué? Pues atacando lo que ellos están acostumbrados a que hacían a sus anchas y no pasaba nada. Minería ilegal, narcotráfico, por montones en toda esa zona del país. Entonces se toman retaliaciones, se arma esta ofensiva militar. Entonces, ¿cuál es la decisión de este grupo militar? Pues atentar contra la población civil, como lo hemos visto, vimos ese atentado, esas imágenes de esa motobomba allá en Jamundí. Ahora lo que pasa con el papá de Francia y lo que muchas cosas están ocurriendo allá, ese amedrentamiento contra la población civil y también contra la fuerza pública, porque no olvidemos también como las imágenes que hemos visto. Entonces, pues aquí me voy a saltar el guión. Aquí me voy a saltar el guión porque como siempre, traigo un guión establecido. Siempre que estoy creando un contenido, pues esa es la idea, ¿no? Pues no puedo ir ahí tirando y tirando a la loca. Y entonces aquí me voy a saltar el guión. Porque traía, como siempre saben ustedes, tengo un guión establecido. Pues Gustavo Petro, precisamente de ese tema, le contestó a María Fernanda Cabal. Y le dice, porque la Cabal dice, van a recuperar el Cauca, llevan 1 año y 10 meses permitiendo que las FARC y el ELN hagan lo que se les dé la gana. Esa retórica, ese discurso cobarde que está emitiendo esta derecha. Son ustedes los responsables de la guerra y el narcotráfico. Aquí están, no lo están viendo. No han hecho nada en el Cauca. Ojo con esa retórica, porque ese es el cuento. Ese es el cuento de que, o sea, lo hace ver, como lo dije anteriormente, de que entonces Petro es socio de toda esta gente, de que Petro está nadando en polvo blanco, pues. ¿Esto qué es? Esta falta también de rigor. Pero eso, ¿qué podemos esperar de esta gente? Y con ese discurso es que pretenden llegar otra vez al 2026, a vendernos otra vez seguridad. Entonces, como lo digo, me salto el guión y acá entramos a hablar del ministro Velázquez, porque el ministro Velázquez también es otro que lo quieren atacar. Acá, por ejemplo, vean lo que postea, espérenme, paso acá, Wilson Arias. Entre más polvo blanco incauta el gobierno, más sale a brincar la derecha contra el ministro de Defensa. Llevamos récord en incautaciones, ¿por qué lo quieren tumbar? Eso lo hemos visto acá en los videos, en todos los canales, incautaciones, emprendimientos que se caen. En todas las redes sociales se muestra, la presidencia, eso es diario y lo hemos visto. Y las reacciones entonces, ¿cuáles van a ser? Pues esto, atacar a la población civil, intentar atacar contra la vida del padre de nuestra vicepresidenta, volviendo a épocas oscuras, ¿no? Y entonces le atribuyen esto al gobierno, le atribuyen esto a Gustavo Petro. No, señores, esa no es la razón de esto y lo sabemos todos porque estamos haciendo seguimiento de esas incautaciones. Es que eso no lo podemos negar, es diario, tonelada aquí. ¿Vieron la última, por ejemplo? Esa en el agua de coco. Que a veces decimos, oiga, ese ingenio, ¿por qué no lo utilizan para otras cosas? Y ahí los pillaron, sacando toneladas en cocos. Y entonces, pues eso obviamente, qué triste, ¿no? Y la respuesta, ¿cuál es? Pues atacar y hacer todo esto. Entonces estábamos tocando el tema del ministro que lo quieren sacar y que desde que llegó le tienen miedo, le tienen pavor. Incluso muchos lo ven presidenciables, como Roma Rosa, que lo ve presidencial. A mí también me gusta Iván Velázquez, también Carolina Corcho, por supuesto. Me gusta, bueno, varios, pero me gustan. Eso ya tocaremos esos temas después, pero
Pero ahí está la raíz de todo esto. Y entonces, hablando del ministro Velázquez, él postea: es falso que el gobierno tiene maniatada la acción de la fuerza pública, Ministerio de Defensa. Y el ministro le dio una entrevista, acá la tenemos, que él mismo la publicó, una entrevista que le concedió a Yamid Amad. Entonces vamos a tocar lo que él dice principalmente en esta entrevista, porque también es importante, ¿no? 36,000 hombres y mujeres más ingresarán al ejército y a la policía de nuestro país para la paz o para la guerra. Con semejante afirmación, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, le resume a este cronista para El Tiempo el objetivo de la ofensiva militar que se aproxima. Desde el mes de marzo del 2023 lanzamos una ofensiva en el departamento del Cauca para recuperar el control legítimo del Estado sobre el corregimiento El Plateado del municipio de Argelia. Y ojo con lo que contesta acá, ojo con lo que dice el ministro Velázquez, que no es cuestión de mirar con el espejo retrovisor, como siempre se acusa, ¿no? Pero es que hay cosas que no se pueden pasar por alto, y una de esas es lo que dice, una retirada de un batallón de esta zona. Lo dice el propio ministro. Dice, pregunta Yamid, ¿por qué los atentados se trasladaron del Cauca al Valle del Cauca? Lo que pasa es que la orden impartida a la fuerza pública de consolidar el control territorial del Cauca se ha venido cumpliendo también en el norte del departamento, que limita con el sur del Valle del Cauca y particularmente el municipio de Jamundí, donde ha tenido presencia el Frente Jaime Martínez del EMC. Una desafortunada decisión tomada en el gobierno anterior de retirar del municipio el batallón de alta montaña que ejercía una importante labor en la región fue aprovechada por las disidencias para fortalecerse. Los terrenos que ocupaba el batallón fueron invadidos y con la gobernadora del Valle del Cauca y la alcaldesa de Jamundí estamos haciendo esfuerzos urgentes para conseguir un terreno bien ubicado para que ese batallón retorne. ¿Ah? La violencia terrorista en Jamundí tiene entonces al menos 3 explicaciones. Pretende distraer a la fuerza pública para que disminuya su acción permanente en el Cauca. Presionar al gobierno para que restablezca el cese al fuego y afectar el retorno del batallón. ¿Y qué responde el gobierno? Que el cese del fuego con el EMC en el suroccidente del país no se decretará nuevamente. Que su restablecimiento no es ni siquiera tema de análisis o valoración. Que la orden del presidente de incrementar las operaciones ofensivas contra todas las fracciones de esas disidencias se está ejecutando a cabalidad y así continuará hasta lograr el pleno control territorial de la región. ¿Cuál es el objetivo real con la sucesión de atentados del Estado Mayor Central? Son sin duda tiempos difíciles. Comprendemos la angustia que los ataques terroristas generan en la gente. Pero pedimos que nos unamos como nación para enfrentar estos grupos criminales. La fuerza pública está aumentando su presencia, su accionar y su control en la región. Se incrementan sus capacidades, la inteligencia militar y policial está muy activa y coordinada, pero requerimos colaboración ciudadana para ubicar explosivistas del EMC, detectar intenciones terroristas y lograr la captura de integrantes de estos grupos. La cumbre de generales jueves y viernes se hizo ¿para qué? La cumbre de generales tuvo como objetivo analizar, coordinar y fortalecer las estrategias de seguridad para atender con mayor eficacia los desafíos actuales en diferentes regiones con alta presencia de grupos armados ilegales. ¿Cómo encontraron los generales la situación de orden público del país? Debemos diferenciar la seguridad ciudadana en las grandes y medianas ciudades y capitales del departamento, en las que el accionar de bandas delincuenciales afectan la tranquilidad de las comunidades y el disfrute de sus derechos. Sobre este aspecto, el nuevo modelo de policía que se viene ejecutando en el país ha producido en general buenos resultados. ¿Buenos resultados? ¿Como cuáles? La gente se queja mucho de la inseguridad. Mire, la disminución del homicidio intencional cayó casi un 3%, el hurto a personas bajó un 17.4%, el hurto a residencias en 22%, el hurto a comercio en 35.5%, el secuestro en 32%, masacres en 33%. Tenemos cerca de 430 municipios del país donde no se ha producido ningún homicidio este año, según reporte estadístico hasta comienzos de junio. Pero también hay muchas cifras negativas. Ha sido la Policía Nacional la que divulgó cifras que registran el aumento de 3 delitos. Las lesiones personales con un incremento del 13%, la extorsión que aumentó 28% y la violencia intrafamiliar que subió un 45.8%. Esta última cifra es absolutamente alarmante. La cifra representa una crisis de convivencia que afecta profundamente a la sociedad.
Esta problemática se ve exacerbada por conflictos cotidianos entre vecinos, lo que aumenta una percepción de inseguridad y refleja un entorno de tensión y falta de armonía entre los ciudadanos, como quedó evidenciado en las encuestas publicadas hace varias semanas por la firma Cifras y Conceptos. Y en cuanto a la seguridad en zonas rurales, la situación de orden público está afectada especialmente por los grupos armados ilegales que operan en regiones en las que se obtienen riquezas derivadas de actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, la explotación delictiva de recursos naturales y la trata de personas. La confrontación con ellos no se reduce a operaciones militares, hay afectaciones de sus rentas ilícitas. ¿Por qué localidades como Jamundí, El Plateado y el Cañón del Micay son el objetivo del llamado EMC? Porque esas regiones con coca concentran recursos significativos provenientes del polvo blanco y la minería ilegal. Esto explica también las confrontaciones armadas que se producen entre las disidencias del EMC y de la Segunda Marquetalia, que luchan a muerte por el control de esos territorios que le generan inmensas riquezas y son además, como ocurre con el Cañón del Micay, puntos estratégicos de salida a mercados internacionales. ¿Hay un enfrentamiento de Iván Márquez y Iván Mordisco por el control territorial? Naturalmente. Estos enfrentamientos que se producen aún en centros poblados sin el menor respeto por la población civil afectan de manera directa a las comunidades, que por esas confrontaciones se ven obligadas a desplazarse o a permanecer confinadas. Tanto más cuanto que las prácticas criminales incluyen en la instalación de minas antipersona que en no pocas ocasiones han afectado a humildes pobladores, a niños y ancianos, tanto como a la fuerza pública. ¿Ejército y policía sí ejercen un verdadero control del territorio? Podemos decir que sí, en la mayor parte del país. Desafortunadamente, después del acuerdo de paz con la FARC, buena parte de los territorios que fueron abandonados por esas quedaron a merced de las disidencias y otros grupos armados que los han venido disputando ante la ausencia del Estado. Precisamente para que exista pleno control del territorio tanto en los campos como en las ciudades, estamos desarrollando planes de fortalecimiento de la fuerza pública como la incorporación de 19,000 nuevos soldados profesionales y 20,000 hombres y mujeres más a la Policía Nacional, y continuaremos en un proceso de ampliación que garantice la cobertura total. ¿Qué harán los hombres y mujeres que se incorporarán a la fuerza pública? Este fortalecimiento de la fuerza pública es indispensable tanto para la paz como para la guerra. ¿Por qué para la paz? Garantizando que su presencia en todos los rincones impida que vuelva a ocurrir lo sucedido en el pasado, de manera que se generen condiciones de seguridad que permitan adelantar los procesos de transformación territorial necesarios para garantizar en la realidad, no en las palabras vacías, una paz estable y duradera. ¿Y por qué para la guerra? Asegurando que la fuerza pública tenga las capacidades suficientes para combatir las amenazas y desmantelar esas organizaciones o debilitarlas, de tal manera que el sometimiento o la negociación sean para ellas las únicas alternativas. ¿Hasta dónde es cierta la denuncia de la oposición en el Senado, o que el gobierno tiene maniatada la acción de la fuerza pública por su política de paz total? Es absolutamente falsa. Si esa fuera la pretensión del gobierno, ¿para qué gastar recursos en fortalecerla destinando más de 1 billón de pesos para la incorporación de los nuevos 36,000 integrantes que estamos formando? Aunque ciertamente el cese del fuego, que aún se mantiene vigente, que con algunas organizaciones armadas como el EMC, que opera en territorios diferentes al suroccidente del país, y el ELN, no permite adelantar operaciones ofensivas, que son las que están dirigidas a la confrontación armada, eso no impide hacer presencia en todo el territorio, contrarrestar el accionar delictivo contra las comunidades, efectuar capturas en flagrancia o por orden judicial, combatir el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Adicionalmente, la fuerza pública tiene toda la capacidad para combatir otras expresiones de la criminalidad armada como el Clan del Golfo. Pero frente a la pregunta anterior, hay otras fuerzas que afirman que la fuerza pública no está confiando en el presidente. Tampoco es cierto. De manera directa he podido apreciar que los comandantes respetan y acatan el liderazgo que ejerce el presidente Gustavo Petro en la fuerza pública. Reconocen y agradecen que este gobierno haya tenido una preocupación por su bienestar como nunca había ocurrido en el pasado. Se aumentó significativamente a un 57.8% la partida de alimentación. Con el apoyo del Congreso de la República hemos logrado incrementar la bonificación para soldados, infantes de marina y auxiliares de policía que prestarán el servicio militar obligatorio, y recientemente fue aprobado el acto legislativo que establece de manera definitiva e indiscutible la mesada 14 para los veteranos y civiles de la fuerza pública. Estamos
adelantando un proyecto para que por primera vez en la historia los soldados profesionales puedan disfrutar de centros recreacionales propios. Se están ejecutando amplios programas de capacitación y formación tecnológica y universitaria. Hay sectores que afirman que como consecuencia de la búsqueda de la paz total, el Ministerio de Defensa perdió el verdadero control del orden público. El orden público en Colombia requiere un análisis objetivo y equilibrado de múltiples factores. Por muchos años el país ha experimentado picos de violencia y criminalidad, con el aumento de conflictos armados, narcotráfico y problemas sociales que han puesto a prueba la efectividad de las fuerzas para mantener el orden. El Ministerio de Defensa no ha dejado de diseñar y ejecutar estrategias para actuar con todas sus capacidades y contrarrestar esas amenazas, logrando avances significativos en algunas áreas. La situación de orden público en Colombia es compleja y dinámica, influenciada por factores políticos, económicos y sociales, pero esto no significa, de ningún modo, que el Ministerio de Defensa haya perdido el control del orden público. ¿Hasta dónde el recorte en el gasto público que usted debe aplicar en el Ministerio de Defensa afecta a la seguridad del Estado? No se tocarán recursos destinados a funcionamiento ni a la inversión relacionada con el mantenimiento de equipos militares. El combustible no se verá afectado por estas medidas y en general puedo asegurar que ni las fuerzas militares ni la Policía Nacional sufrirán ninguna afectación en sus operaciones normales. ¿Cuál es el origen del llamado a calificar servicios a varios generales del ejército? Se pretende que ese servicio se haga con la mayor eficacia y eficiencia, absoluta transparencia y el pleno respeto por los derechos humanos, de manera que el retiro de oficiales, incluidos generales, puede tener diversos orígenes. 36,000 hombres se están capacitando y van a incrementar ese accionar en la fuerza, ese fortalecimiento para la fuerza pública, para que digan que se está maniatando la fuerza pública, ¿no? 16,000 nuevos soldados profesionales, 20,000 mujeres y hombres que ingresarán a la Policía Nacional, sea para la paz, sea para la guerra. Después de leer esa entrevista queda uno preocupado, ¿no? O sea, creo que otra vez esté dando todo esto, pero es que llama muchísimo la atención y repito, no es con el espejo retrovisor ni nada de eso. Pero hay que tener, ¿cómo se les ocurre esto de retirar un batallón de esa zona del país? Viendo que se estaba armando y que quedaron muchos territorios que habían dejado las FARC y que se estaban disputando esos territorios, van y quitan un batallón y después van y dicen que Gustavo Petro es el que deja hacer que se haga lo que se le dé la gana por allá. Y entonces ahí volvemos a lo que dijo Gustavo Petro y la respuesta que le dio. Nuestra senadora uribista cambia las fechas. Una vez se hizo el proceso de paz, comenzaron a hacer los trizas. El gobierno del Duque entregó el cañón del Micay sin dar un solo tiro a las organizaciones narcotraficantes. ¡Qué belleza! Eso sí es bastante jodido, de verdad. ¿Cómo? Y eso, perdón, ¿ustedes sabían eso? Nosotros, yo no lo sabía, ¿ustedes lo sabían? ¿Eso ha aparecido en algún medio, en alguna parte? Increíble. Y repetimos el guión, ¿no? Pues sí, lo que ya sabemos. Se atacan la minería ilegal, se ataca todo esto, entonces vienen las represalias y vienen las acciones en contra de la población civil, de la población militar. Pero triste todo esto, ese retroceso que a esta gente, porque es coordinado, esto ahí nos damos cuenta, ese coordine que tienen, ¿no? Y ahora para vendernos seguridad. Un Pacífico abandonado, que es lo que nos han dejado. Un Pacífico abandonado donde podría ser también una de las fuentes de entrada al país para desarrollo de esa gente. Un Pacífico hermoso como el que tenemos, no, sumido en la pobreza, en esto. Y de verdad que, bueno, esperamos entonces que toda esta ofensiva que se viene, y que dejen de atacar ya de una vez por todas ese término de paz total. ¿Cómo no se va a querer un país en paz? ¿Cómo van a decir que este gobierno está maniatando a la fuerza pública? Lo dice el propio ministro. En este gobierno se les ha aumentado subsidios, se les va a aumentar el sueldito que van a recibir las personas que van a prestar el servicio militar. Se han hecho muchas para las viviendas también, se les están dando más capacidad de crédito para los soldados. Los ya generales, coroneles ya tienen sus créditos establecidos, pero los soldados unas miserias, era lo de siempre. Ahora ya van a poder incluso aspirar a comprarse, cómo no, una casita. La mesada 14 revive. Que mucha gente por ahí ha escrito, oiga, y la mesada 14 para el resto de los jubilados, para el resto de las personas del país. Yo recuerdo que mi mamá en Telecom recibían esa mesada. No sé si todavía la reciban,
pero sí, la mesada 14, que ella la llamaban la prima en diciembre y la prima en junio, ¿no? Era algo así que la escuchaba con esos términos y ahora pues caigo en cuenta, como dicen. Pero decir que el gobierno tiene maniatado a la fuerza pública es una total falacia. Bueno, no nos quedemos porque me alargué, leí toda esta entrevista, entonces se nos alarga el video y pues tampoco es la idea tenerlos aquí mucho tiempo, ¿no? Triste todo esto, alegres por la ofensiva que se va a presentar, alegres por ese fortalecimiento de la fuerza pública, tristes por la noticia de Francia Márquez, pero tenemos también que, vuelvo entonces al guión anterior, al como lo traía establecido, y viene lo siguiente que viene es Wilson Arias. El senador Wilson Arias ha estado recibiendo amenazas después de ese perfilamiento que le dio Alejandro Gaviria en redes sociales. Quien ve al intelectual, ¿no? Quien ve al intelectual, al tecnócrata, vean lo que ha terminado el perfilamiento de Alejandro Gaviria. Y entonces toma aquí a Julián Román porque por eso lo traje. Me llamó la atención como él lo dice, ¿no? Señor Alejandro Gaviria. Y escuchemos a Wilson Arias. 11 amenazas de muerte directas me han hecho en las últimas 2 semanas. A raíz del falso mensaje que me señaló de apoyar a criminales de las disidencias, los extremistas se desataron. Me han llegado mensajes diciendo que me van a dar de baja, que me van a dar plomo, otros que buscarán mi muerte y los más moderados quieren mi salida del país. Ya he interpuesto la denuncia en contra de cada una de las personas que logramos identificar. Hace años que no se atenta contra la vida de un congresista de la República, pero ante el odio exacerbado dejo constancia pública a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección. Sea este el nuevo momento para decirle a Alejandro Gaviria que sigo esperando la rectificación de sus palabras. Señor Alejandro Gaviria, ¿y la rectificación pa' cuándo? Oiga, este sí resultó ser tremendo paquetototote, ¿no? Yo no entiendo cómo este tipo se fue a meter entonces en el gobierno. Es que está claro cada vez que lo que iba a hacer era torpedear y nosotros y muchas personas pensando, incluso el propio Gustavo Petro, que decía que Gaviria iba a enriquecer el debate político. Vaya paquete, vaya paquetote, vaya paquetote. Y nos fuimos a buscar a ver si de pronto era que había una rectificación, alguna cosa. ¿Qué va a rectificarse qué se va a rectificar? Antes, por el contrario, vimos que ahora editó otro video, creó otro video, atacando ahora la reforma pensional, se ataca la reforma de la salud, ataca lo que sea. Y me repito, qué errorzote, como lo confirmó Gustavo Petro y como el propio Gustavo Petro lo dijo, con este personaje. Definitivamente, por ahí saco un video, ahí lo vemos, los grandes perdedores de la reforma pensional, y por acá les responden, y por acá hubo uno que me gustó. ¿Lo conoce? Este es uno de los grandes perdedores con la reforma pensional, Alexander Carranza Barbosa, muy por el estilo, todo, y que no vaya a ser que le dé también por perfilar como Pacho, ¿no? Que Pacho también, Pacho Paraco, Bloque Pacho, Pacho Bloque, Pacho Capital. Él también, la perfilación recuerda que le hizo a la senadora Alfonso y a varios de los congresistas y representantes que estaban pues, defendiendo la reforma pensional. Pilas con estos, ¿no? ¿Y usted qué? Otro de los candidatos del uribismo, otro de los candidatos al uribismo, ya quedó clarísimo de dónde es este tipo. ¿Ah? ¿De dónde es y de qué es lo que defiende, no? Ese es un enviado, un lambe de banqueros, lame, de las EPS. Eso es lo que es Alejandro Gaviria, el tecnócrata. Vaya intelectual tan grande, Dios. Bueno, eso era lo que queríamos tocar, esos temas preocupantes, temas feos, porque definitivamente ese atentado que sufre el papá de Francia y las amenazas contra Wilson Arias, pues nos preocupan y le pedimos a Dios, hombre, que los proteja, porque esta gente, este bandidaje, esta derecha colombiana es capaz de cualquier cosa. Ya he hablado mucho, ya he hablado bastante, vamos a darle otro toquecito al video, ya a ver, quiten este man, ya hable. Gustavo Petro en los últimos minutos, porque esto no fue hace mucho, reposteó dos posts, valga la redundancia. El primero dice, antes de odiar, piensa. Ojo con esta, que ya lo he utilizado varias veces. Aquí el senador Fabio Amin da una lección sobre la reforma pensional que no escucharás ni en la FM ni en Semana. En los fondos privados de pensiones, los cotizantes de menos de 4 salarios mínimos mensuales no alcanzarán a ahorrar para una pensión mientras el Estado dedica 14 billones de pesos anuales a subsidiar las más altas pensiones del país. Eso es lo que cambiamos. Yo la verdad
he sido muy atento y juicioso durante los días y las horas en las que se ha desarrollado este importante debate. Nos dieron palo en redes, nos sacaron en afiches y en pancartas durante la caminata del pasado domingo. Y quiero despedir, porque entiendo que soy el último en intervenir en esta ocasión, diciendo algo que no he escuchado en todo el debate frente al tema del umbral. Nadie aquí le ha dicho a Colombia que para alcanzar una pensión de salario mínimo en un fondo privado de pensiones hay que ahorrar alrededor de 290 millones de pesos. Esa es la cifra. Que lo sepa el país. Nadie lo dijo en el atril ni lo dijo en la defensa. Que miren los colombianos en sus extractos que le llegan trimestralmente frente a su ahorro pensional y sepan que para asegurar lo que hoy es 1.300.000 pesos tienen que tener en el ahorro a la vista, lo repito nuevamente porque se nos había olvidado, 290 millones de pesos. No es una cifra menor. Y cuando nos propusimos la discusión del umbral y los liberales con la U defendimos el 2.3 salarios mensuales legales vigentes, es para que en el marchitamiento del sistema de reparto, el régimen de prima media, por lo menos en Colpensiones, lleguen a un salario de pensión de alrededor de... Continúe, senador. Alrededor de 2.900.000 pesos. ¿Sabe cuánto necesita entonces ese mismo cristiano trabajador de toda la vida para tener 2.900.000 pesos en el fondo privado? Necesita 667 millones de pesos ahorrados. ¿Quién los ahorra? Ni trabajando 40 años en salarios mínimos logra con el ahorro y con el rendimiento este monto o cuantía que se requiere. Yo me despido para que los colombianos lo tengan claro. Lo que defendimos en el umbral es para que de verdad esas personas que con una pensión de 2.900.000 pesos, que no son ricos, sí que puedan tener la seguridad y la certeza, así fuere vía subsidio, de tener lo que quedará del poco régimen de prima media que se termina de marchitar en esta reforma. Muchas gracias, señora presidenta. Afortunadamente, ese paso Colombia ya lo dio, ese gran paso que fue la aprobación de la transformación al sistema pensional en Colombia, la aprobación de la reforma pensional, pues ya ese pasito ya lo dimos. Están buscando la forma de tumbarlo, por ahí hemos visto varios mensajes referentes a eso, incluso Gustavo Petro se reposteó por ahí alguno, pero se van a quedar con las ganas. Colombia ya tiene un nuevo sistema pensional y que empieza a regir a partir del año 2025. Ese video que vimos, ese video es viejo, ese video es de abril, del senador Fabio Amin. Ya nosotros lo habíamos traído aquí a colación, esa frase de Gustavo Petro: antes de odiar piensa. Eso que dice el senador es lo que le molesta al tecnócrata ese que escuchamos ahorita y al otro por allá, a Pacho Paraco, a Pacho, ¿cómo es que le dice? Pacho Capital, bloque capital. Pues eso es lo que les duele, pero pues no, señores, de retroceder en ese sentido para nada. Aprobado esa reforma, esa transformación. Y bueno, ahora Gustavo Petro también posteó, este sí es reciente, dice Gustavo Petro, por ejemplo, acá, y vamos a hablar ahora, pues, a escuchar esa defensa que hace Alejandro Campo, esa defensa a la transformación al sistema de salud colombiano. Pues Gustavo Petro postea y dice: excelente, así se defiende el programa de salud del gobierno y su ministro. Así estamos haciendo una revolución en la salud, un RT a esta defensa parlamentaria. Pues vamos a darle RT al gran Alejandro Campo. RT y me gusta. Soy legítimo en este debate. Yo llevo 3 audiencias públicas donde he ido el ministerio, la superintendencia, la fideicomisación de los maestros. 3, acá hicimos una en Bogotá y no vi ninguno de los citantes.
como no los vi en el Valle, como no los hemos visto en Santander. No han venido porque es oportunismo político. Llevamos 5 mesas de trabajo, llevamos 8 visitas a los puntos de atención, visitamos 25 puntos con los maestros y ninguno de ustedes estaba. Oportunismo se llama eso. Yo me apunté a un debate contra el FOMAC y donde voy a decirle que en las audiencias, a quien he visto es al ministro y al viceministro, a los citantes no los he visto. Hay una cosa que llama legitimidad para poder algunas veces reclamar y discutir y señalar. Doctora Carolina, esa denuncia la hice hace 2 meses. Denunció el tema de Farmac, denunció los prestadores en Bogotá, tenemos denuncias en la superintendencia, tenemos denuncias en la fiscalía por saboteo, tenemos denuncias en la Contraloría y Procuraduría por temas de dineros. Llegaron solo al oportunismo, al bus del show, no han ido a madrugar con los maestros a hacer el trabajo, disculpen que los diga. Por eso me anoté, porque lo llama legitimidad de la causa. Pero ya que todos están preocupados por los maestros y maestras, hoy están en paro. Y necesitamos que a sus compañeros del Centro Democrático, que les preocupa tanto los maestros, y Cambio Radical, nos ayuden a que esa ley estatutaria salga como se ve en la Cámara. Porque los maestros están marchando, compañeros, se sienten agredidos y eso los afecta. Y ya que ustedes son amigos de los maestros, los espero mañana en la comisión y en el Senado para que nos ayuden. No voy a creer, ni el pueblo colombiano vaya a creer, que esto fue una mera jugada oportunista de algunos citantes y no están en verdad conectados con los maestros. ¡Qué vergüenza que mañana no salgan a ayudar los maestros a hablar del problema! Yo me siento como en el siglo XV, siglo XVI, como decía yo Arroyo, en el año 1600, donde una camarilla del establecimiento con cualquier excusa llevaba a sus contradictores a la cárcel o la hoguera, solo porque le llevaba la contraria o porque amenazaba sus intereses. Esto parece una película de esas gringas donde acusan a un hombre inocente de algo que no cometió, donde quienes imparten la orden saben que él es inocente, donde el jurado sabe que él es inocente, donde los que lo acusan saben que él es inocente, pero ustedes tienen que condenarlo antes de la medianoche, porque los amigos de la CP se están pidiendo la cabeza del ministro. El ministro está aquí porque incomoda a un sector de la clase política, que es amiga de los empresarios de la salud. Esa es la verdad, por eso está aquí. Pruebe por favor mi presentación. Han citado al ministro para que responda por un modelo que no controla. Los ponentes no han puesto un solo contrato firmado por el ministro. Esto no es ni legal ni es técnico. Esto es una persecución política, donde el único objetivo es quitar la cabeza al ministro. Ese es el único objetivo acá. Acá no es ni legal ni técnico. Acá el artículo 135 dice que solamente se podrá citar a moción de censuras por asuntos relacionados con funciones propias del cargo. Y decía alguien ahora en la oposición, nosotros sabemos que no tiene nada que ver. Confesión expresa de que no importa cómo le hacen, lo importante es golpear al ministro porque se ha atrevido a decir lo que muchos colombianos pensamos, que un puñado de políticos y empresarios se ha lucrado con la plata de la salud, mientras los colombianos se mueren en la puerta de un hospital, esperando un medicamento, esperando un examen, esperando una operación. Pues que la gente no se ha muerto por eso. Y acá no he visto a ninguno denunciar una empresa de esas, ni una clínica. Démele por favor a este video, démele clic. Esto fue un debate de control político. Esos son los senadores más importantes de la oposición de Cambio Radical. Desde el 19 de octubre de 2023, el Ministerio de Salud, el FOMAC, aprobó la asistencia técnica del Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio de Salud actuó como asistente técnico. En el debate de los medicamentos estábamos muy lejos, ministro, pero hoy, a diferencia de lo que le dijeron a usted en la Comisión Sexta, usted no es el responsable de esta debate. Estoy de acuerdo con sus declaraciones. El senador de Cambio Radical, doctora Carolina, de lo más importantes que tiene su partido,
ha dicho que el ministro no tiene nada que ver. Ojalá usted pueda hablar con el senador, porque yo no entiendo cómo la oposición no se pone de acuerdo y en unas partes no es culpable y en otras partes lo quieren crucificar. Les voy a contar a los colombianos en verdad, porque usted por qué está aquí, ministro. Usted está aquí porque le preocupa a la gente pobre, porque le preocupa la Colombia profunda, porque hoy está llegando a los sitios más apartados la salud y el bienestar, la plata que antes se creaba en oficinas de varios empresarios y políticos, hoy toca la puerta de la gente del campo. Tenemos al 2023 5.084 equipos de salud, 35.000 personas atendiendo en el campo en los barrios pobres. Para este año 10.000. Cada equipo tiene 7 personas, un médico, un profesional de enfermería, 3 auxiliares, un agente comunitario y un psicólogo. 70.000 personas en la calle, llegando al campo, llegando al barrio donde nunca había llegado. Y ministro, esto a la gente poderosa y rica no le gusta, porque primero son ellos, segundo son ellos, tercero son ellos, cuarto son ellos y quinto, cuando queda una migaja del presupuesto, se la mandan a un municipio chiquito donde un amigo alcalde. Siguiente. Quiero que muestren esta habilidad de cómo hoy están y cómo este gobierno recibió los puestos de salud. 2.057 infraestructuras en deterioro en el país, de los barrios más marginales, de los sitios más apartados. Y hoy, por eso no lo quiere, ministro, porque usted está haciendo eso, mire. Y no costó 1.000 millones como dicen, 341, 224. Por eso no lo quiere, ministro, porque la plata había que dársela a la EPS, a Queralty, para que financie nuestras campañas, ¿o no, compañeros? Allá había que dar la plata. En el año 2023, ese señor que ven allí se gastó más plata que el gobierno de Duque en 4 años en infraestructura, mírelo, 1.259.000. En un solo año, más plata que todo el gobierno de Duque. Óigase bien, 5 veces más que el gobierno de Santos y 4 veces y media con los 2 periodos de Uribe. Por eso no te quiere, ministro, porque no le estás dando la plata a los de siempre, a los que pagan las campañas. Ese es el problema que tenemos, ministro. Para este año tenemos, óigase bien, 86 terminados, 213 en ejecución por 1.4 billones. Y óigase bien, en proyección, 2.089 por 1.263 billones. Ojalá yo ahora me he hecho un debate a usted de cuánta plata se gastaron arreglando los sitios pobres del país, donde va la gente y le da miedo que se le caiga una teja encima. Ojalá. Óigase bien, este gobierno en el 2023 entregó 234 vehículos. Los días hábiles eran 243. Entregó un vehículo en Colombia cada 26 horas. El gobierno pasado entregó un vehículo cada 5 meses. Porque acá está vetado que los pobres tengan derecho a una ambulancia nueva o a una lancha ambulancia o a un sitio donde los transporten con dignidad. Este debate, doctor Guillermo Alfonso, no es una cosa inocente. Mire, hoy la gente de la Colombia profunda por primera vez conoce un ministro de salud, porque es el único que ha ido, es el único que está atendiendo, mírenlo. Qué bonito eso. ¿Por qué privar a la gente pobre de eso? ¿Por qué solamente el ministro de salud puede reunirse con los esposos del país y no con los pobres? ¿Es acaso molesto eso? Yo quiero contarles 3 casos, compañeros y compañeras, y quiero invitarlos a pesar de esta vez. Permítame terminar. 2 minutos para que termine el representante en igualdad de condiciones. A pesar de esta vehemente introducción que he hecho, improvisada porque tenía otro debate, quiero contarles 3 casos y quiero invitarlos a que acompañemos al ministerio, a su equipo, a la Colombia profunda. Voy a hablarles de doña María, una señora del Caribe de 57 años que hacía 2 años no iba al médico y le pudieron descubrir que iba a hacer un cateterismo y le salvaron la vida porque ha tenido 2 preinfartos y no se ha dado cuenta. El caso de Martincito,
un niño de 6 años que le pudieron diagnosticar leptospirosis. Seguramente dice el informe médico porque dormía con un gatico que recogió en la vereda y el perro lo quería morder. Pudieron salvarle los ojitos al niño, pudieron hacer la atención médica. Eso no podemos privar a la gente. Y de las 2 hermanitas, que estos equipos se la salvaron de la mano de un abusador o a una niña de 8 o 9 años que la psicóloga pudo entender la entrevista con la niña. Estos son los casos que tenemos en el país. Y ese es el cambio, ministra. Vamos para adelante con el cambio. Que la salud llegue a los sitios más apartados, a la gente más pobre. Porque esa gente que nunca ha sido vista, que ha sido olvidada, que le han dado la espalda, hoy tiene derecho a ser atendida. Y los quiero invitar a ustedes, compañeros y compañeras, a que apoyemos un modelo de salud que permita una mejor Colombia. A que no nos disfracemos de discusiones políticas, de odio contra el ministro, cuando todos saben que él no tiene nada que hacer aquí. Aquí tenemos el hombre equivocado. Acá todos sabemos que él no cometió nada, que el acusado es inocente. Pero no podemos actuar como esa turba malévola de siglos atrás que fue capaz de quitar la vida y la libertad solamente por pensar distintos. Gracias, presidente. Grande Alejandro Campo. Como dice el propio Gustavo Petro, así se defiende el programa de salud del gobierno y su ministro. Así estamos haciendo una revolución en la salud, una retesta defensa parlamentaria. Pues, ¿qué podemos decir? Impresionante lo que dijo Alejandro Campo. Esos datos, ¿no? De ya los equipos de médicos recorriendo el país, psicólogos, en fin, eso lo quiero ver, eso sueño con ver eso, sueño con sentirlo, verlo con mis propios ojos, porque esas son las cosas que de verdad, aquí desde la distancia le hacen a uno sentir orgulloso de ese cambio que apoyamos, que deseamos para nuestro país y que se está dando a pesar de todo esto. Y aparte pues de esto, ¿qué podemos decir también, no? Obviamente no vamos a menospreciar la intervención de Alejandro Campo para nada. Impresionante. Descontando la parte de los equipos de salud, que ya también lo hemos escuchado, pero el resto ya lo hemos escuchado y no, como repito, no es que esté desmeritando lo que dice Alejandro Campo, pero todos esos procesos de cambio que él está diciendo, mociones de censura chimbas al ministro Velázquez. ¿Por qué? Ya lo vimos y leímos la entrevista. Al ministro Jaramillo, ¿por qué? Acabamos de escuchar a Alejandro Campo. Pero todas estas palabras que él dice, no es que estoy diciendo ni que se esté copiando ni nada, sino que ya la hemos escuchado anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se oponen a la transformación del sistema de salud? ¿Por qué se oponen al sistema pensional de la transformación? Se oponían porque ya está aprobado. Entonces resultamos con la palabrita de siempre, ¿no? Intereses. Intereses, sus propios intereses. Y en eso se basa todo. Ese es el común denominador. Los intereses, que llevamos 2 años y pico diciendo lo mismo. Los intereses de esa gente se los ponen por encima de los intereses del pueblo. Y sigue pasando, ¿no? Que pueden citar a mociones de censura, lo pueden hacer. Pero repito, mociones de censura chimbas, sin argumentos de nada. Solo defendiendo sus propios intereses. Lame de las EPS, lame de las bancas. Eso es lo que son esos cambios radicales y ese centro democrático y esa podredumbre de derecha colombiana. Es muy diferente que a otros países, es muy diferente lo que pasa en Colombia y lo que pasaba en Colombia. Eso nadie lo cree, de verdad. Cosas también que he hablado, que eso pues no le he podido grabar ni nada, pero cosas que he hablado con personas y le cuenta a uno más o menos lo que está pasando. Que no saben muchos que tenemos una vicepresidenta afro, una mujer guerrera. No lo saben tampoco muchos y ya muchas personas se lo decimos, se lo digo. Pero es la repetición de la repetidera, los intereses, y así han manejado todo este tiempo que lleva el gobierno del cambio. Protegiendo, defendiendo sus intereses y aquellos ingenuos, convencidos de que los están defendiendo a ellos. Aquellos ingenuos, convencidos, haciendo las filas de la CPS y todavía diciendo que lo que está proponiendo el gobierno es malo. Sigan convencidos.
Lee uno la entrevista de Yamida, entonces dice uno, bueno, a Yamida esta gente lo escucha, ¿no? Y entonces, ¿qué dicen de lo que dice el ministro? Pues que es pura basura y pura... ¿Cierto? Y así están. 36.000 hombres, a mí me queda impactado ese dato. Y ese dato también que le pide el ministro Velázquez a la población civil que colaboren para poder lograr esa paz. Entonces el término paz total también se lo pasaron por la faja y lo cogieron de forma despectiva para atacar al gobierno, ¿no? Y para que en esos medios salga eso, la burla a esa paz total. Miserables. Son tan miserables. Pero no sabe uno si quién es más miserable, si ellos o aquellos que lo apoyan. Eso lo dejo ahí. Escuchamos en esta gran intervención de Alejandro Campo también hablar de FECODE, hablar del FOMAC, hablar de los maestros y nos vamos entonces a lo siguiente que es también bastante bueno. Los maestros que dicen los maestros que ellos no saben por qué marchan, que ellos no saben absolutamente nada. Incluso por acá Mamertolandia dice, los maestros de nuestro país sí saben por qué están marchando. Miren y compartan este video. Pues vamos a ver que hay este video que está siendo también viral. ¡Pueblo está contigo! ¡Pedro, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Pedro, amigo! ¡El pueblo está contigo! Son por las políticas neoliberales que ha querido meter la clase de derecha y ultraderecha, pero no es contra Gustavo Petro y sus reformas. Abajo la enmienda lesiva y manipuladora de aquellos senadores. ¡Abajo! 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 Entonces volvemos, ¿no? Que el tema, que los maestros tan preocupados, tan preocupado el Centro Democrático, tan preocupado Cambio Radical por el tema de los maestros, ¿no? Que diciendo que los maestros no se quieren dejar evaluar. ¿Cómo me gustaría? Y lo tengo aquí anotadito, lo que pasa es que estoy esperando que don Héctor, al señor que me encontré aquí en la marcha el 1 de mayo, el profesor, ya se devolvió a Colombia. Yo quiero llamarlo, estoy esperando que llegue y me cuente cómo encontró el país después de estos casi 3 meses que estuvo fuera y que me hable también allá, desde Colombia, de este tema, del tema de la salud, del tema FECODE, de la salud de los profesores, del sistema de salud de los profesores. Pero entonces, como escuchamos que FECODE nada que le está marchando a Petro, eso no es, están marchando es por los articulitos que metieron, ya eso lo hemos hablado pues, en varios videos. Pero aquí dice el profe Jordi Romero, el paro de FECODE viene explicadito por el profe Jordi, lo que nunca le cuentan a la gente, lo postea Marce, te quiero mucho. Marce postea eso, ustedes no lo están viendo aquí, lo ven, y entonces pues vamos a escuchar al profe Jordi, dice, enseño una parte del mundo cada día, eso lo pone el profe Jordi, ustedes no lo están viendo aquí, lo ven aquí arribita, el profe, enseño una parte del mundo cada día. Bueno, ahora sí entonces escuchemos al profe Jordi, que es lo que nos dice que bastante interesante. Es de las personas que todavía no sabe por qué el magisterio está en paro, o ha leído o ha escuchado que estamos protestando porque no nos gusta ser evaluados o porque quisimos adelantar las vacaciones de nuestros estudiantes, que ese tantico le va a explicar por qué la protesta y por qué la movilización. Sucede que en Colombia, desde hace un tiempito ya, está en curso un proyecto de ley en educación. Proyecto que en su versión original tiene cosas muy valiosas. Un proyecto para que se convierta en ley, así funciona el Estado, debe pasar por el Congreso, es decir, Cámara de Representantes y Senado. Cuando el proyecto llegó a la Cámara de Representantes, el proceso se demoró un tiempito, pero finalmente fue aprobado, es decir, hasta ahí todo bien. Cuando llegó al Senado, en cambio, la comisión primera, que reúne a 22 senadores y senadoras donde se discuten temas y vainas constitucionales, dijo como aprobaríamos este proyecto, pero, con estas condiciones, con esta enmienda. Es por eso que esta palabra ustedes la han escuchado por aquí y allá, porque es con esta enmienda, más que con la ley como tal, con la que los y las profes estamos en desacuerdo. La enmienda propone varias cosas muy lesivas y perjudiciales para la educación pública, para la dignificación de la labor docente y también para las familias de más bajos recursos. Yo voy a resaltar 3 cosas que para mí son las más graves de todas. Primero, el preescolar. El preescolar de 3 grados, esa etapa tan importante de cualquier ser humano, prejardín, jardín y transición, dejaría de ser responsabilidad del Estado.
con la enmienda, el Estado dejaría de ser garante de la educación de las niñas y de los niños más pequeños. El preescolar ya no tendría un carácter obligatorio en las instituciones educativas públicas del país. ¿Y esto a quiénes afectaría? Pues por supuesto a las y los docentes de las escuelas, los profesionales en la materia que se quedarían mirando prácticamente para el techo, pero también a las familias de bajos recursos que no tienen de otra que matricular a sus criaturitas mientras van a trabajar a una institución educativa pública. Lo segundo tiene que ver con la evaluación docente que propone la enmienda. No es que no nos guste que nos evalúen y no es que nunca nos evalúen. Eso por favor no lo crean, es mentira. A los y a las profes nos evalúan de hecho varias veces. Para ingresar al magisterio nos evalúan porque tenemos que superar unas pruebas en un proceso que muchas veces se dilata. Si queremos aspirar a mejor escalafón también nos evalúan. Cuando somos nombrados ya en el magisterio tenemos un periodo de prueba y al finalizar ese periodo de prueba también nos evalúan. Y desde el 2002 nos evalúan cada año cada una de las instituciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos malestar y por qué tenemos rabia con la evaluación que propone la enmienda? Porque la enmienda propone que seamos evaluados a partir de los resultados de los estudiantes en las pruebas Saber y en las pruebas PISA, por ejemplo. Vean, hay muchas variables de diferente índole, variables sociales, culturales, de crianza, alimenticias, etcétera, que desafortunadamente son más evidentes en lo rural, que influyen para que a un estudiante le vaya bien y le vaya mal, ya no solo en la escuela, ya no solo en la vida misma, sino también en estas pruebas externas. Gente, usted puede ser un profesor graduado de Harvard, pudo haber hecho una maestría en educación en Oxford, pudo haber terminado su PhD en psicopedagogía en la Universidad de Stanford, pudo haber escrito ya 50 libros sobre didáctica, pero cuando usted debe darle clase y debe enseñarle a 40 niños y niñas cada hora, cada 2 horas, es decir, a razón de 250, 300, 400 estudiantes en la semana, muchos de los cuales llegan allí al salón de clases con problemas alimenticios, con situaciones de maltrato, vacíos emocionales, con problemas de crianza, sin la supervisión adecuada de sus papás, de sus mamás, que viven en medio de barrios que tienen delincuencia, pandillismo, barras bravas. Usted puede ser el profesor más preparado de este mundo, pero créame, no puede hacer milagros. Y súmele a eso que usted trabaje en un colegio así abandonado, que está por allá en la periferia, que está construido con paredes de cartón, donde usted no tiene ni un computador, ni un video bin, sus estudiantes no tienen los recursos suficientes para comprar los útiles, etc. Y tercero, la enmienda propone que los recursos del Estado, es decir, los recursos públicos, los que salen de nuestros bolsillos, no se destinen de manera prioritaria al sector público. No estamos en contra de la educación privada, eso sería un despropósito. Estamos en desacuerdo con que la plata del Estado vayan a financiar ya no la educación pública, sino a instituciones privadas. He ahí, gente, entonces los motivos por los cuales estamos protestando por una educación pública, por una dignificación de la labor docente y también, por supuesto, por las familias de más bajos recursos. Estudiantes, padres, madres de familia, discúlpenos por no ofrecerles clases en estos días. Esto es por ustedes, esto es por nosotros también. Más claro, el agua. Bien, por esa explicación que publica el profe Jordi a través de sus redes sociales, nos tomamos el atrevimiento de cogerla y de mostrársela a todos ustedes también, porque ahí está, esmenuzadita, entendible, claritico, cómo es la historia, la verdadera historia entre lo de FECODE y el paro que están llevando a cabo. Los muchachos, pues, y las muchachas ya están de vacaciones, se les adelantaron las vacaciones, pero el hecho es eso. El hecho es el cambio que querían hacer. Un colectivo, los profesores siempre han sido estigmatizados por esta derecha, siempre los han tratado de comunistas, en fin. Pero la realidad es otra. Ese tema de las evaluaciones, mis padrinos son profesores. Mi padrino de Montería, allá en Córdoba. Nosotros gracias a él conocimos todo ese viaje que nos pegamos por Mompox y todo eso que llegamos a Montería y probé el suero. Oye, ese suero y el ñame, ñam, 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 ñam. Pues a él siempre le escuchaba, a ellos siempre les escuchaba cuando hablaba con mi mamá, les escuchaba hablar mucho del tema de las evaluaciones. Yo pequeño, por ahí me quedaban recuerdos del tema del magisterio, de las evaluaciones y toda la vida ha sido así como el profe lo dice y ahora la evaluación que les hacen a partir de 2002, que es constante esa evaluación. Entonces pues queda clara la explicación. Repetimos, le agradecemos al profe Jordi esa publicación del video y aquí pues le damos cabida.
Y también lo que dice el profe Jordi lo habíamos escuchado en un artículo que publicó Carolina Corcho. Hace pocos días también publiqué un video donde leímos la columna que Carolina Corcho escribe también a ese portal Sur. El portal, perdón, se llama surorganización.com, suror.com. Espere que el nombre es Revista Sur, el nombre exacto. Pues precisamente ese tema, la enmienda, ¿no? Y los cambios que le hicieron. ¿Cómo es eso de lo del preescolar, al jardín y la transición, que lo quieren quitar, que lo quieren que no sea algo que se exija? Si es parte también vital en la educación de cualquier persona. Bueno, todo ese tema Carolina Corcho lo había explicado la evaluación que les querían implementar a los profesores, evaluándolos de acuerdo a los resultados que daban los muchachos, que daban los estudiantes. Y como lo explica el profe, hay muchos resultados, hay muchos sitios, muchas zonas, en colegios, incluso en las ciudades. Eso no es que solamente en los territorios apartados, en las ciudades llegan niños que han comido mal, niños que vienen de maltrato infantil, ya si en colegio público, entonces que el niño vive en un barrio donde hay pandillas y hay problemas sociales. Todo eso, así llegan muchas veces los niños a estudiar, allá van y lo sueltan. Con una maletica, pero resulta que la maletica que llevan ahí detrás es mucho más pesada y tiene que ver con eso, con maltrato. Entonces, evaluarlos a los profesores de acuerdo a los resultados de los chicos, de los estudiantes, sin tener en cuenta todos esos factores sociales que hacen que de pronto el resultado de un estudiante no sea el mejor, porque y aún así muchos chicos sacan adelante sus carreras, sus vidas con todos esos problemas detrás y no se dejan llevar de pronto por una banda delincuencial o por terminar en acciones ilícitas. Entonces eso lo habíamos escuchado de Carolina Corcho y su artículo. Pues volvemos entonces con Carolina Corcho, ahora que está tan por aquí, ¿no? En ese ranking, repetimos, con el mayor respeto, sin saber lo que ella opine si le gustaría continuar con ese sueño progresista, ya que mucha gente también la ve a ella como una de esas grandes mujeres, nosotros también la vemos así obviamente, una de esas grandes mujeres líderes que pueden ser parte, cabeza visible de esa continuación del sueño progresista que todos queremos más allá del 2026. Pues me traigo aquí otra vez a Carolina Corcho. ¿Y qué dice Carolina Corcho? Los planteamientos de Cambio Radical del Centro Democrático, que mantienen los contenidos de la enmienda, la palabra que dijo el profe, de la enmienda de la Comisión Primera para discusión de plenaria de la Ley Estatutaria de Educación, promueven la exclusión de cientos de miles de niños y niñas vulnerables de la educación, generando un incentivo perverso para que los maestros no los asistan. Representa un golpe a los avances constitucionales en materia de los derechos fundamentales y el derecho a la educación. Todo esto lo promueven bajo el falso relato de que las objeciones de FECODE lo que buscan es la negación de la participación del sector privado en la prestación de servicio de la educación y que los maestros no quieren ser evaluados, postulados que son falaces. Aquí mi artículo sobre el tema. Y nos vamos para Revista Sur. Ya somos hinchas aquí de Revista Sur, ¿no? La Federación Colombiana de Educadores, FECODE, ha convocado un paro indefinido desde el miércoles 12 de junio con motivo del proceso de trámite de la Ley Estatutaria de Educación en el Senado de la República, proyecto 274 del Senado de 2024, en donde se presentó una enmienda sobre la cual haré estas reflexiones. Lo primero es comprender que conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las leyes estatutarias se utilizan para definir derechos. Son normas con piel de constitución que para ser aprobadas requieren las mayorías absolutas en las dos cámaras y ser aprobadas en una sola legislatura. Conforme a la Corte Constitucional, una ley estatutaria debe tener los siguientes componentes: un núcleo o contenido básico que no puede ser limitado por las mayorías políticas ni desconocido en ningún caso, ni siquiera cuando un derecho fundamental colisiona con otro de la misma naturaleza o con otro principio constitucional, y un contenido adyacente, objeto de regulación. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, es competencia del legislador estatutario desarrollar aspectos importantes del núcleo esencial, siendo asuntos importantes del núcleo esencial propios de leyes estatutarias. La consagración de límites, restricciones y excepciones y prohibiciones de alcance general. Los principios básicos que guían su ejercicio. Otro elemento que puede deducirse a partir de un examen de la estructura de los derechos fundamentales es la definición de las prerrogativas básicas que se desprenden del derecho para los titulares y que se convierten en obligaciones para los sujetos pasivos.
En la sentencia 376 de 2010 de la Corte Constitucional, que es un fallo que corresponde a una demanda a la Ley 115 General de Educación, allí se distingue la gratuidad en la educación básica, que se reconoce como un derecho fundamental, siendo asumida la facilidad en todos los establecimientos estatales para la educación básica y la progresividad para la educación media y superior. La Corte es clara que en el marco de componente prestacional del derecho, la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo, y abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones educativas e invertir en infraestructura para la prestación del servicio, entre otras. Ahora bien, la enmienda acordada por el Ministerio de Educación, los parlamentarios del Pacto Histórico de la Comisión Primera, con los de Cambio Radical, Centro Democrático y el Partido Conservador, es un texto que de entrada presenta confusiones en cuanto a los elementos de lo que debe ser una ley estatutaria. No es claro cuál es el núcleo o contenido básico del derecho a la educación. Lo confunden con el contenido adyacente prestacional, en donde se encuentran las instituciones públicas, privadas y mixtas. Entonces, al elevar esto al núcleo esencial, abren un boquete enorme para que los privados se equiparen al Estado y reciban financiación pública para la prestación de este servicio, en detrimento de los prestadores del servicio de carácter público. El núcleo esencial de derecho fundamental a la educación tiene que ver con el acceso universal a la educación básica, que debe ser garantizado por el Estado y forma parte de ese foco principal, así como la progresividad para los niveles de educación media y profesional, la libertad de cátedra, la autonomía, la diversidad, la multiculturalidad, entre otros contenidos. La autonomía debe ser entendida sin que el Estado renuncie a la inspección, a la vigilancia y control tanto de las instituciones públicas como privadas que presten servicios educativos. Debe aclararse que la prestación del servicio público es de carácter mixto. Esto incluye instituciones públicas, privadas y mixtas. Esto es distinto a la esencia del derecho fundamental, que es de carácter público, exigible al Estado y universal, como lo establece la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Este es un problema de fondo de la enmienda del proyecto de ley. Enmienda. Volvimos. Al profe también le escuchamos la palabra enmienda. En ese contexto, debo remarcar que la prestación privada de servicios educativos es loable, pero resulta confuso elevar eso al nivel constitucional de derecho fundamental a la educación, dado que el único garante de un derecho fundamental es el Estado, y a este corresponde la inspección, vigilancia y control de la prestación de este servicio para la garantía de ese derecho. En el fondo, esto implica que el Estado renuncia a la intervención y regulación del sistema educativo. Esto es más evidente en un artículo que resulta preocupante, y es aquel que define la autonomía de la educación superior y no lo supedita al orden legal y constitucional del país. Esto niega al Estado la obligación que tiene de intervenir a instituciones públicas, privadas o mixtas, que se ocupan de la garantía de derechos fundamentales cuando éstas vulneran el orden constitucional. Esto va en contra de la Constitución política. Ningún estatuto de una institución privada que garantice un derecho fundamental, es decir, donde el Estado delega a un privado la prestación del servicio público esencial, puede contrariar la Constitución política. Es importante tener los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional que elevó a derecho fundamental la educación básica, sentencia 370 de 2010 de ese tribunal. Otro de los elementos que contiene la enmienda es la forma de evaluación docente. Se lo escuchamos al profe. Que se haría a través de una evaluación estandarizada a los estudiantes. De acuerdo a este resultado se aprueba o desaprueba el docente. Esto es regresivo, porque no consulta con las desigualdades sociales y económicas a las que están sometidos muchos niños y niñas que viven en condiciones de pobreza, en zonas vulnerables, rurales o urbanas, que inciden en los procesos de aprendizaje. Un ejemplo de esto son los problemas nutricionales de constitución familiar, padres que puedan apoyar al niño de manera efectiva en su proceso de aprendizaje. Esto implica
Un conjunto de políticas sociales que van más allá de la educación, para modificar esas condiciones que inciden en los resultados educativos de niños y niñas. Cargarle al profesor estas situaciones genera un incentivo perverso. ¿Para que los maestros no se vayan a trabajar a estas zonas de mayores dificultades para no ser sancionados? Ahí está clarito. Esto es un absurdo desde el punto de vista de la equidad y la justicia social. Totalmente cierto. Es un absurdo. El proyecto de ley estatutario le restaría un debate en la plenaria del Senado de la República y la conciliación entre las dos cámaras. De allí tendría que pasar a control automático de la Corte Constitucional y finalmente a sanción presidencial. Con lo introducido en la enmienda es un proyecto que claramente retrocede en conquistas que ha habido en Colombia, no solo en materia de educación, sino en la concepción de los derechos fundamentales. Ojo. La Corte Constitucional actual, conforme a recientes fallos, ha mostrado que se ha distanciado de su propia tradición progresista en la protección de derechos fundamentales. El riesgo que por la vía de esta ley se retroceda en Colombia es materialización de derechos es enorme. Por tanto, a mi juicio, si no existe correlación de fuerzas en el Congreso de la República para modificar de fondo el contenido de esta enmienda, lo mejor es que esta iniciativa se hunda y concretar o concertar otra para ser presentada de nuevo. Lo dijo y lo vuelve y lo dice. Ya lo es el segundo artículo que dice Carolina lo mismo. Carolina Corcho dice lo mismo, que es mejor que se hunda. Y contrasta entonces también, ¿no?, con lo que vimos en el video de Alejandro Campo, que pedía que esta ley pasara, ¿no? Entonces ahí hay como, pues no un enfrentamiento, sino un punto de vista diferente que Carolina Corcho lo ha manifestado varias veces y le ha pedido incluso al pacto histórico que eso no es un acuerdo nacional, que no es ir ahí sin saber para dónde se va. Es opinión de Carolina Corcho, por supuesto que la respetamos. Estaba mirando aquí en el artículo de lo que en la parte donde hablaba del pacto histórico. Esta parte, aquí está. Ahora bien, la enmienda acordada por el Ministerio de Educación, los parlamentarios del Pacto Histórico de la Comisión Primera con los de Cambio Radical, Centro Democrático y el Partido Conservador, es un texto que de entrada presenta confusiones en cuanto a los elementos de lo que debe ser una ley estatutaria. Entonces, Carolina Corcho no está de acuerdo y nos hace ver muchas cosas que ya las había manifestado ella en su columna anterior a esta columna en Revista Sur, que lo habíamos mostrado en un video. Lo hemos visto también en otros canales, hemos visto a Carolina también hablando de este tema, de esta columna, la explicación de esta columna, y también pues lo escuchamos del profe. Entonces pues ahí hay cierto, no llamemos rifirrafe, ciertos puntos de vista diferentes. Esta es la opinión de Carolina Corcho. Vamos a ver entonces qué ocurre con esa ley estatutaria de educación. Opiniones diferentes, como vimos, opinión diferente de Carolina Corcho a lo pactado por el pacto histórico. Bueno, entonces vamos ya llegando al final del video, las ñapitas típicas y la partecita que quería compartirles de lo que me ocurrió el día de ayer en el trabajo de Uber. La primer ñapita que tenemos, aquí la tengo, pues también tiene que ver con Carolina Corcho y obviamente pues tenemos que hacer mención al Atlético Bucaramanga, ¿no? Campeones en Bucaramanga. Por fin, no soy hincha del Bucaramanga, soy hincha de otro equipo de Bogotá. No de Santa, bueno, soy hincha azul, yo soy azul. Entonces, pues me alegro mucho por todos aquellos que me la montaban y me daban duro por ser hincha azul allá en Bucaramanga. Me acuerdo mucho de Marra, por ejemplo, no sé si me verá algún día. Marra, el hijo de Don Anubio, un vecino ahí en Cañaveral, qué Ave María, él y Julián. Y en la licorera 3J, cómo me daban de duro por ser hincha de Millos. Entonces, pues, lo primero que me vino a la mente fue ellos. Que cómo les di de duro, entonces ya se me quitó el argumento de que no tenían la copa. Me alegro mucho por Bucaramanga, Carolina Corcho. Veo acá que ella es como hincha, no sé, ha reposteado varios puntos del Bucaramanga, no sé si sea hincha, pero pues de pronto vimos que todo el país estaba con Bucaramanga. Bueno, bien, que no se la haya, bueno, mejor me quedo callado porque esto de fútbol es otra cosa aparte, pero bien, me alegro por el Atlético Bucaramanga, como lo digo, campeones, en Bucaramanga vimos la fiesta y claro, me imagino cómo fue todo eso. Entonces, pues la primera ñapita tenía que ver con el Búcaros que quedaron campeones
en la Búcara hermosa y amada. Otra ñapita entonces que tenemos aquí, es que tengo acá, a ver esta, ya la están viendo ustedes. La Corte Suprema condenó a la exgobernadora del Huila, Cielo González, por irregularidades en contrato de licores. ¿De dónde son? ¿De dónde eran? ¿De dónde son? Por allá, de Cambio Radical y toda esta gente, ¿no? Pues fue condenada por sala primera instancia de la Corte Suprema este 17 de junio, por lo cual deberá pagar 218 salarios mínimos mensuales y una pena de 6 años y 7 meses en un establecimiento carcelario. La funcionaria fue hallada culpable por irregularidades en el contrato para la explotación del aguardiente doble anís, a lo cual se había favorecido a la fábrica de licores de Antioquia. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Caldas, aseguró como autora responsable de 3 delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concurso homogéneo y sucesivo y en concurso heterogéneo, con 2 delitos de falsedad ideológica en documento público, por los cuales fue acusada por la Fiscalía General de la Nación. Además, cabe resaltar que en el fallo leído por el magistrado de la Alta Corte también fue negada la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, o sea que para la cárcel. Ah, ¿qué tal? Bueno, esa es una de las ñapitas. Ya ese tema también lo habíamos tocado, pero entonces ya queda en firme la sentencia. Otra que tiene aquí, y vimos por aquí también Gonzalo Guillén, seguimos pendientes de su recuperación, que esté descansando. David Rosso, don Izquierdo, dice por acá, ya que don Daniel Briceño anda tan preocupado por los recursos públicos invertidos en esquemas de seguridad, ¿por qué no habla del esquema de seguridad de Álvaro Uribe? ¿No le dieron permiso? Favor compartir hasta que le llegue Uribe, uno de los hombres más cuidados del mundo. Primer anillo 150 escoltas, segundo anillo 102 policías, 17 camionetas, tercer anillo 80 militares, 14 motos, 18 de entre otros vehículos, costo anual de la seguridad del expresidente 15.347 millones de pesos para proteger a ese matarife. Ah, increíble, increíble. Otra ñapita que también vamos así, ya es que se me alarga el video. Karol G fue abuchada en Ámsterdam por su saludo y apoyo a Israel. ¡Qué boleta esa vieja! Lo dice Javier Ruiz, esa palabra hace rato que no la escuchaba. ¡Qué boleta! ¡Mucha boleta! ¡Qué boleta! Dice Javier Ruiz Agudelo. Esa palabra, listo. Y hablando de Israel, pues el pueblo de Israel empieza a responder, dice Gustavo Petro. 150.000 israelíes en manifestación piden la destitución del reo internacional, Netanyahu. ¡Wow, wow, wow! Reo internacional, le dice Gustavo Petro. Pues sí, señor, con toda la razón. Y vean la imagen. Ahí ven la muchedumbre en Israel manifestando en contra de este genocida. Pues listo, así llegamos entonces al final y ahora sí pues les voy a mostrar lo que me pasó el día de ayer. Vamos a echarle una ojeadita al post, a la cuenta de X de Gustavo Petro, a ver si hay algo nuevo por ahí. La defensa de Alejandro Campo está haciendo tendencia ahora y como lo postea Gustavo Petro, pues claro que ha tenido bastante alcance. Listo, no hay así cositas por el momento, sino pues haremos otro video. ¿Qué me pasó ayer? Pues lo de Uber, que le salió al principio y ahora sí ya no hablo más. Escuchen y vean más o menos lo que pasó. Hoy es uno de esos días donde a veces salgo y le ayudo a un amigo que tiene este carro que ven aquí atrás. Y este carro está afiliado, pues trabaja con Uber. Y hoy voy a hacer una de esas jornadas donde pues decidí salir un poco de la casa, de la rutina de la casa y también pues para mostrarle a ustedes otras cosas. Aquí vemos atrás uno de los cruceros que anclan aquí en Málaga. Y los que no lo saben, pues sí, a veces en ocasiones salgo y hago un día, le colaboro a mi amigo que está pagando este crédito y a mí me gusta mucho hacer esto porque la mayoría de los pasajeros que siempre se montan son extranjeros, son gente de Inglaterra, españoles también obviamente, pero mucha gente de muchas partes de Europa, de muchas partes del mundo. Entonces por eso me encanta hacerlo y lo que siempre hago es pues decirles a todos, vayan, visiten Colombia. Pues hoy es uno de esos días, entonces decidí hacer como parte del contenido de hoy y del contenido pues que normalmente subo y monto al canal, pues hacer una jornada de preguntarle, porque siempre lo he dicho también en el canal, siempre les digo a ustedes, oiga, la gente cómo le gusta Colombia, cómo dicen y cómo manifiestan que quieren ir a Colombia, que quieren visitar Colombia. Pues hoy vamos a hacer ese experimento, vamos a ver cómo nos va. Nos espera una jornada larga, una jornada de más o menos 10 horas, está haciendo un calor increíble, ya estamos en verano. Venga, les hago una panorámica, venga, les doy la vuelta. Allá ven todo lo que es el borde de la costa de Málaga, estamos en el puerto. Allá ven el mar Mediterráneo, aquí estamos en esa zona. Entonces, a ver, damos la vuelta.
Entonces, como les digo, hoy vamos a hacer esa jornada. Vamos a preguntarle a la gente, no podemos grabarlos por reglamentación, entonces simplemente pues vamos a tomar el audio como lo he tomado en otras ocasiones. Ahí ven atrás, venga, le damos otra vez la vuelta. A ver, vean el carro. Ese es el carro con el que trabajo, el carro de mi amigo. Mi amigo es un amigo chileno, entonces el carro, si ven, está identificado de Uber, incluso la placa, la matrícula que llaman aquí atrás, aquí, la matrícula trasera es blanca, lo normal es que sea es azul, lo normal es que sea blanca. Y aquí pues vemos los cruceros, como les digo, los cruceros que están anclados acá en el puerto de Málaga. Nos separa una rejita, entonces me perdonan ahí la toma con la reja. Y eso no, hoy no hay muchos, hoy es lunes, pero ayer, por ejemplo, ayer esto estaba repleto. Entonces, bueno, ya me doy. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar a ver cómo nos va con esa jornada el día de hoy. Y al final grabaré otra ya cuando cierre. Entonces nos vemos. Bueno, esa fue la intro. Así quedó la intro que hice, eso fue antes de comenzar. Me fui estoy cerca a la casa, entonces me fui de la casa y me parqué ahí, como dicen acá, aparcar, rapidito sin que la policía, porque en esa zona no puede estar uno mucho tiempo parqueado y tal, y los taxis siempre, no falta el taxi que, sí, sabes, sí son, aquí te la montan bastante también a lo Colombia, pero pues claro, el carro está identificado, pagan una licencia que no tienen derecho a que la policía te detenga ni nada de eso, simplemente pues siempre el taxista no falta, pero bueno, y entonces pensaba yo, en otras ocasiones había trabajado y eran pues de pronto más fácil. Ayer fue una locura, carros por todo lado, gente por todo lado, el tráfico. Entonces me tocaba, mientras terminaba el viaje, en cuestión de 30 segundos, pues que me enviaran un mensaje. Antes les había dicho si me podían hacer el favor y que iba a utilizar su audio para publicarlo en el video. En fin, fue una locura total. Pensaba tener más testimonios, pero eso me da pie a otra idea que se me ocurrió. Ya lo mostraré más adelante en otro video, en otro día que salgamos a la calle. Pero entonces traigo acá a Evelyn y el otro es Julián. Sí, Evelyn y Julián. Evelyn es una chica sueca y Julián es un alemán que habla español. Están jugando pádel en el caso de Julián. Y Evelyn, una sueca que le conté que Suecia y Colombia estaban cumpliendo 150 años de colaboración. Le conté más o menos mientras hicimos el viaje y en el momento pues se me puso nerviosa, me dijo, es que me da nervios, ¿qué tal que lo hubiera grabado? No se puede grabar, eso no lo puedo hacer y menos dentro del carro de Uber, eso está prohibido. Pero bueno, entonces quedó esto, vamos a ponerlo aquí para que ustedes lo escuchen. Lo había dicho al principio del video, aquí ya tengo la primera persona que quiere enviar un mensaje a Colombia. Es Evelyn, y ahora que estamos en la celebración de los 150 años de ayuda entre Colombia y Suecia, pues qué mejor que ella. Evelyn, ella es de Suecia, como lo digo, y nos va a enviar un saludo. Evelyn, ¿qué opinión tienes y qué saludo le envías a Colombia? Me encanta Colombia, muchísimo. Y bueno, y algún día me has dicho que fuiste a Chile, que estuviste en Argentina y quisieras ir a Colombia. Sí, por supuesto, es un sueño. Es un sueño. Pues Evelyn, algún día tienes que ir, y de verdad que ahora que se sabe que Suecia y Colombia, 150 años de colaboración, me parece fabuloso, así que tienes que visitar a Colombia. Sí. ¿Sí? Bueno, ella es Evelyn, primera, ya lo hicimos, la primera persona que nos envía un saludo, corto saludo. Ella, bueno, habla un poco español y bueno, ya va la primera. Esperamos a ver más adelante si alguien más se suma a ese mensaje a Colombia. Ahí escuchan incluso aquí les dicen las intermitentes, las estacionarias, las luces de emergencia que estaban prendidas porque, como les digo, eso fue en plena Plaza de la Mercedes aquí en el centro de Málaga, imagínense por allá por la Candelaria, algo así, metieron unas callecitas así pequeñitas y, como les digo, la policía y bueno, Evelyn se me puso nerviosa al final, pero sí, me habló de Colombia, que conoce Argentina, conoce Chile y que, por supuesto, que es un sueño ir a Colombia. Y el otro es Julián. Julián es un alemán, se devuelve para Alemania, de Frankfurt, una ciudad, pueblo cerca de Frankfurt. Se subió con 3 chicas que estaban jugando pádel y ya se les acaba el tiempo de estancia aquí en España. Ellos estaban como que estudiando español, estudiando alguna cuestión, pero ya tienen que volver a su país. Entonces pues los alcancé a coger de despedido, se montaron con la camiseta de Alemania, el caso de Julián, perdón. Sí, esperen, lo ponemos entonces. Como van a escuchar ahí el de las luces de parqueo. Bueno, ahí va. Estoy con Julián.
Me encontré un alemán que se subió al carro y también nos va a mandar un saludito, una opinión de lo que tiene de Colombia, porque lo ha escuchado, tiene un amigo que conoce Colombia y en fin, escuchemos a, ¿cómo es su nombre? Julián. Julián. Sí. Vale, es que yo no conozco mucho de Colombia, pero como ya dijiste, tengo un amigo que es de Colombia y él ya sé que Colombia es mucho más que drogas y narcos y hay naturaleza buenísima y una cultura muy rica que me gustaría viajar ahí y explorar un poco más y claro que quizás voy a hacerlo en el próximo año o algo así. Sí. Bueno, pues quedas cordialmente invitado. Te digo una cosa, Colombia es el país de la belleza, el país potencia mundial de la vida. Y Alemania y Colombia, como te contaba, han hecho ya negocios de hidrógeno verde y todo. Bueno, era eso, porque acá nos toca aparcados mal, nos están pitando, la policía no demora en llegarnos acá y nos está haciendo el favor. Entonces ahí queda otro testimonio más para todos allá en Colombia. Muchas gracias, sí. ¿Otro más? Okay. Dile adiós. Adiós, sí, muchas gracias no. para conocerme. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, eso era. ¿Cómo les parece? Lindas personas, y sí, ese es el común denominador. Si hubiera sido un día tranquilo, seguro que traería 20 testimonios y todos dirían lo mismo. Nuestro país lo quieren conocer. Nuestro país es el país más hermoso del mundo. Es el país más hermoso del planeta. Colombia, potencia mundial de la vida. Me encanta eso. Ustedes no saben lo que se siente estando fuera y las personas que te opinen de Colombia, y eso es lo que quería transmitirles a todos ustedes. Tengo que hacer un videito, me voy a ir a la calle con micrófono en mano, bandera en mano, aunque como les digo, acá hay mucha cuestión con esas grabaciones. Eso acá, incluso hasta las cámaras de seguridad son prohibidas porque rompe con la privacidad de la gente y tal, entonces hay que tener mucho cuidado con esa reglamentación, pero aún así nos vamos a dar mañitas de meternos por ahí en una calle principal y preguntarle a la gente eso, qué opinión tienen de Colombia, y ténganlo por seguro que muchísimos van por el mismo lado. No falta el que, uy, Colombia, Pablo Escobar, oh. Eso, ese no falta. Y también pensaba ponerlo si alguien me llegaba a salir con esas, pero no fue el día y no fue el caso. Pero sí, obvio que me han salido. He visto Colombia, gente de Inglaterra, ingleses, de los hooligans, así todos tatuados, camiseta de Colombia y Pablo Escobar aquí tatuado. Por Dios santísimo, que lo vi por allá en Marbella una vez. Listo. Entonces, pues eso era, ya no me alargo más, que verdad que se me alarga mucho el video y ustedes tienen cosas que hacer, tienen muchas cosas que hacer y les agradezco de antemano, pues vernos. Hasta aquí, entonces, abrazotes ancestrales desde la distancia, estaremos pendientes de cualquier cosa con todas estas noticias y con todo lo que está ocurriendo en nuestro hermoso y amado país, Colombia, que desde aquí, desde la distancia, les decimos gracias y abrazototototes ancestrales desde la distancia. Saludos a todos, bendiciones a todos, que tengan una feliz semana, un feliz resto de día y nos vemos en la próxima. Esta es Colombia con C. Suscríbete, porfa, colabórame con la causa de llegar a 100,000 suscriptores. Eso es lo que queremos para que nuestro logaritmo y nuestro trabajo llegue más a más personas. Nos vemos en la próxima. Chao.